Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy, viernes 5 de julio, continuamos con nuestro devocional de TCD. Vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo en este tiempo. Te damos gracias, mi Dios amado, por un nuevo día de vida que tú nos das. Gracias por permitirnos tener también contacto con tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que seas abriendo nuestros oídos espirituales y tu Espíritu Santo sea direccionándonos durante todo este tiempo, llevándonos a la meditación de aquello que tú en tu corazón hoy quieres mostrarnos. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar en el libro de Segunda de Reyes. Hoy corresponde el capítulo 7, los versos del 11 al 20. Dice el título de este devocional, el cumplimiento de la palabra. Dice así: los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: os voy a decir lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, pensando: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en ella. Entonces uno de sus siervos propuso: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Los enviaremos para ver qué pasa. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y los envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Ellos los siguieron hasta el Jordán, y vieron que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Regresaron los mensajeros, y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y conforme a la palabra de Jehová fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo. El rey había puesto a la puerta a aquel príncipe, sobre cuyo brazo él se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había anunciado al rey al decir: serán vendidos por un siclo 2 seahs de cebada, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios: si Jehová abriera ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él le había dicho: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y así le sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. ¿No? Este relato es, digamos, parte, ¿no? Está conectado con el que vimos en el devocional el día de ayer, ¿no? Como se titula, tal cual es el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿no? Dios ya había dado una palabra a través de la boca de su siervo, el profeta Eliseo, ¿no? Y él había dicho que en medio de ese contexto y esa realidad tan cruda que estaba viviendo el pueblo de Israel, ¿no? Una hambruna, una situación donde todo estaba más que caro, o sea, realmente era una situación donde ellos estaban tan desesperados, tan oscura, que incluso hasta sus hijos, ¿no? Los ofrecían para comérselos, o sea, realmente una situación que incluso leerlo no podemos ni siquiera imaginar lo trágico, ¿no? De ese escenario. Y en medio de esa situación, cómo viene una palabra de Dios que trae esperanza, ¿no? Realmente al pueblo de Israel. Sin embargo, este príncipe del que se menciona aquí, que fatalmente al final realmente muere, tomó un poco en burla esto, ¿no? Esta palabra de Dios no lo tomó con la seriedad ni con la fe del caso, ¿no? Entonces Dios también, que no permite que su nombre sea burlado, también da un juicio, ¿no? Contra este príncipe, que al final se cumple, ¿no? Efectivamente se cumple la palabra de Dios. Y vemos también el final también del cumplimiento de su palabra, cómo es que él realmente hace que el campamento de los sirios, lo cual era algo milagroso, ¿cómo decirlo?, ¿no? Algo que nadie se le hubiera ocurrido que esto podría pasar, ¿no? Que ellos huyeran de su propio campamento, ¿no? A raíz de que ellos escucharon sonidos que le llevaron a ellos a creer que el pueblo de Israel se estaba aliando con otros y que iban a invadirlos. Entonces ellos huyen, ¿no? Y no tuvieron ni siquiera tiempo de sus cosas, ¿no? De recogerlas, y simplemente
huyeron y dejaron todo, ¿no? Dice que incluso ven que hasta sus vestidos, sus ropas estaban en el camino. Y efectivamente, ellos comprueban, ¿no?, que esto era así. ¿Qué pasa en este pasaje que hemos leído nosotros? Vemos que el rey que recibe las noticias que estos leprosos, pues que realmente ellos sí habían tenido fe y habían, a pesar de su condición, ¿no?, una condición que sabemos que antiguamente un leproso era lo peor, ¿no?, de lo peor en el pueblo, y nadie quería ni siquiera tener un acercamiento. Ellos, aún mirando su condición propia, tuvieron fe, ¿no? Discernieron su situación, vieron todos los escenarios posibles y dijeron, bueno, ¿qué pasa si entramos a nuestra ciudad? Morimos. Nos quedamos en la puerta de la ciudad, morimos. Y si vamos al campamento de los sirios también, ¿no? O de repente puede ser que nos perdonen la vida y nos den de comer. Entonces, realmente yo creo que fue Dios mismo el que puso ese sentir en ellos, y ellos tuvieron fe, ¿no? Y una fe que no se quedó con los brazos, que les hizo quedar con los brazos cruzados a ellos, sino que ellos accionaron, ¿no? No importando su condición. En cambio, el rey, este príncipe, tenía una mejor condición, ¿verdad? Una posición mayor, pero ellos, al recibir la palabra de Dios, no la creen, ¿no? No la creen, no la estiman, ¿no? Y estos entonces 4 leprosos que van, ¿no?, y se encontraron con este escenario, como vimos ayer, ¿no?, donde el campamento de los sirios, ellos habían huido, ¿no?, y habían dejado todo. Entonces ellos comienzan a disfrutar de todo y luego vienen a traer esas buenas noticias. Y aquí es donde ya el rey ni siquiera, o sea, encima de que había recibido palabra de Dios, encima de que estos leprosos habían venido con esta realidad que ellos se habían topado, no creen, o sea, realmente su corazón estaba sumamente endurecido, ¿no? Nada, se resistía a creer. Y entonces lo que hacen es, entre comillas, a modo de estrategia, es enviar unos caballos, ¿no?, y ver efectivamente qué pasaba en el camino. Y comprueban que efectivamente, no estaban los sirios allí, y que no había nadie, no estaban escondidos, no era una trampa, ¿no? Y entonces todo el pueblo, ¿no?, entendiendo la situación en la que estaban, se agolpa y va a saquear prácticamente, ¿no?, a saquear ese campamento, a saquear todo lo que podían encontrar allí. Y ahí es donde se cumple la palabra de Dios, ¿no?, de lo que él había dicho. Como todo, de un día a otro cambia completamente, ¿no? Y realmente esas buenas noticias que él estaba mandando a través del profeta Eliseo se dieron inmediatamente, porque para Dios no hay nada imposible. Pero también se dio este juicio contra este príncipe, ¿no? Porque Dios no permite tampoco que se burlen de él, ¿no? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo veo aquí en su palabra a un Dios misericordioso, ¿no?, a un Dios compasivo. Él es misericordioso y compasivo con tu vida, con la mía, ¿no? Muchas veces nosotros nos desviamos, ¿no?, de los caminos del Señor. Muchas veces tomamos malas decisiones que nos llevan por rumbos donde tenemos que asumir consecuencias, ¿no? Pero eso no deja, digamos, de Dios ser, no deja Dios de ser como Él es, ¿no? Y en medio de esa situación que podamos estar experimentando producto de malas decisiones, aún del pecado, la desobediencia, Dios tiene compasión de nosotros, Dios tiene misericordia. Y aquí lo tuvo con su pueblo, ¿no? Porque esto era la consecuencia, esta situación desgarradora era la consecuencia de su alejamiento de Dios. Pero en medio de esa situación tan triste, como Dios manda una palabra de esperanza y de consuelo. Y no solamente una palabra, ¿no? La palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios trae vida y trae fruto, trae bendición, ¿no? Había una promesa y la promesa de Dios siempre Él busca cumplirla, ¿no? Entonces ya había una promesa y una promesa segura, y era una promesa rápida, ¿no? Ellos lo pudieron observar inmediatamente y una forma milagrosa. Ellos nunca se hubieran imaginado que los sirios iban a huir, iban a dejar su campamento, ¿no? Así, de esa manera, y con sus cosas, ¿no? Entonces realmente una bendición muy grande de parte de Dios, una misericordia, ¿no?, de parte de Dios. Y cómo el Señor espera que nosotros tengamos fe, ¿no? Y no tenemos nosotros que mirar cómo estamos, ¿no? Los leprosos, como mencionaba hace un instante, ellos no vieron su condición. Ellos pudieron haber dicho, bueno, nosotros, ¿no?, ya quedémonos aquí y murámonos, porque mirémonos, ¿no?, cómo estamos. Pero no, ellos decidieron creer, ellos decidieron tener fe, ellos decidieron optar hasta lo último
por encontrar una salvación, algún resultado, ¿no? Una salida para ellos. No se quedaron con los brazos cruzados, ¿no? En contraste a ellos vemos al rey, vemos a este príncipe que pudieron recibir de Eliseo, del profeta, la palabra de Dios y no la estimaron, no la valoraron, no la apreciaron, ¿no? Entonces, bueno, vemos a un Dios de misericordia, a un Dios que quiere seguir obrando en tu vida, en mi vida, pero siempre vemos que también una llave que abre las bendiciones de Dios para nosotros, el cumplimiento de las promesas, es la fe, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos buscar tener, una fe, como dice su palabra, ¿no? Una fe con obras, acompañada de obras, porque una fe sin obras es muerta, ¿no? Y algo que está muerto no tiene vida, no da fruto, no da nada, no produce nada. Pero el Señor quiere que tengamos una fe viva, con obras, ¿verdad? Con acciones que demuestren que nosotros también ponemos de nuestra parte, ¿no? Y entonces Dios promete que vamos a ver, nuestros ojos van a ver su obrar. Para Él no hay nada imposible. Y una situación que uno pueda haber estado teniendo de muchos años, una situación con la que uno pueda haber estado lidiando mucho tiempo y uno pueda decir, pero ¿hasta cuándo? Yo creo que esto ya no se va a poder dar, yo creo que este sueño o esta situación hasta aquí quedó. No, para Dios no hay nada imposible. Miremos la vida con los ojos de Dios, sepamos que Él es el que quiere obrar, Él es el que quiere actuar. Es como cuando David estaba frente a Goliat, ¿no? Él no se centró en pensar que ese hombre que tenía frente a él quizás le duplicaba el tamaño o le duplicaba la contextura, ¿no? Sino él decidió creer en ese Dios, ¿no? Todopoderoso, y dejar que Él obrara, ¿no? Es lo mismo en nuestra vida. Podemos tener situaciones muy difíciles que pueden ser fruto de nosotros mismos, de malas decisiones, o puede ser simplemente una circunstancia de prueba que podamos estar pasando. Pero para Dios no hay nada imposible. Y lo que nos tiene que seguir sosteniendo en nuestra vida es nuestra fe. Y saber que si nuestras vidas están en sus manos, Él tiene el control y Él hará. Él hará. Y creámosle, porque esa situación con la que estemos lidiando puede cambiar de la noche a la mañana. Y Dios es un Dios que siempre sorprende. Y sorprende de una manera asombrosa. Como lo sorprendió ahora a su pueblo. Y tuvo misericordia y les dio así la victoria, ¿no? Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios amado, por tu palabra, Señor, que siempre nos muestra y nos enseña también tu carácter. Nos habla de ti, de cómo tú siempre te compadeces, cómo tú siempre tienes misericordia, a pesar de que muchas veces podamos no hacer las cosas correctamente para ti, Señor. Pero tú buscas siempre llevarnos al centro de tu perfecta voluntad. Tú siempre buscas que nosotros te reconozcamos en todos nuestros caminos para que entonces podamos experimentar, Señor, ver cómo tú, Señor, abres caminos, cómo tú nos bendices, nos prosperas, Señor, y queremos entregarte así, Señor, toda nuestra vida, planes, sueños, anhelos, situaciones con las que estemos lidiando, situaciones que puedan parecer imposibles, Señor, ante nuestros ojos, ante nuestra realidad humana, pero para ti no hay nada imposible. Sabemos que tú eres Dios todopoderoso, Señor, y que si tú vas delante de nosotros, Señor, tenemos el camino asegurado en ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios amado, que tu palabra siga alentándonos, Señor, a buscarte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, que Dios los bendiga y que su palabra pues siga haciendo su obra perfecta en nuestras vidas. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.